Hola, bienvenidos a mi canal Entre Textos, mi canal de comentarios de texto dirigido principalmente a los alumnos de segundo de bachillerato y concretamente a mis alumnos de segundo de bachillerato. A continuación vamos a ver las características propias de un texto dramático comentado concretamente en este fragmento de La casa de Bernarda Alba. Vamos adelante y vamos a ver cómo se hace ese comentario. Mucho ánimo. Bien, con respecto a las características que tenemos que comentar del género dramático, recuerdo que en este caso vamos a comentar dos características principales, que serían, por un lado, los diálogos y por otra parte, las acotaciones. Dentro de los diálogos vamos a explicar los personajes y en algunas ocasiones el espacio y el tiempo. Y con respecto a las acotaciones, tendremos acotaciones con movimiento escénico, es decir, aquellas acotaciones que determinan que los actores van a moverse por el escenario, y sin movimiento escénico, que son aquellas acotaciones que determinan o bien actitudes o bien actos sin que haya desplazamiento por la escena y por supuesto que no determinan cambios de escena. Y me explico. Dentro de las obras de teatro se dividen en actos y dentro de cada acto, cada vez que un personaje entra o sale de escena, se llama escena. Entonces las obras de teatro se dividen en actos y escenas. Cada acto tiene varias escenas dentro. Por lo tanto, estas acotaciones con movimiento sobrellevan un cambio de escena. No es el caso de lo que vamos a ver en La casa de Bernarda Alba. Una vez dicho esto, ya podemos ver concretamente el texto que vamos a comentar. Entonces, vamos a mirar los tipos de acotaciones que tenemos en el texto 1 de Federico García Lorca. Por una parte vamos a ver si hay acotaciones con movimiento. Al comienzo de esta escena hay varias acotaciones con movimiento. Tenemos aquí, van desfilando por delante de Bernarda. Sale Angustia entrando con una bolsa, y hasta ahora es donde es la única parte en la que hay algo de movimiento escénico, ¿no? Salen todas, hasta aquí. A partir de esta primera parte del texto vamos a empezar a tener una serie de acotaciones sin movimiento escénico. Y esas acotaciones las vamos a dividir entre las que representan un estado de ánimo y las que simplemente representan una acción, solo que sin movimiento escénico. Por ejemplo, a Magdalena que inicia el llanto, golpea el bastón. A las que se han ido, Poncia limpia el suelo. Aquí sí hay cierto movimiento escénico, pero limitado. No es que haya una entrada o salida de personajes de la escena. Le da un abanico redondo, arroja el abanico al suelo. Y luego estas serían sin movimiento escénico, sin movimiento, las que están en color rosa, de acción. Y finalmente, en color moradito, voy a poner las acotaciones de estado de ánimo. Agria, por ejemplo, que es la única que hay de estado de ánimo en este fragmento. Lo realmente importante, una vez que hemos hecho una clasificación de los tipos de acotaciones, es ver el efecto que producen esas acotaciones. Esto es lo realmente importante. Por una parte, las acotaciones que he puesto en este color azul más clarito, que aquí las voy a poner también en azul clarito, representan cómo la escena se vacía. Luego, si tomo el color rosa para aquellas sin movimiento, pero que son de acción, encontramos las acotaciones más interesantes de este fragmento. El hecho de que haya pocas acotaciones de movimiento implica que es una escenografía calmada, pausada. El público no lo va a ver con mucho nerviosismo, con inquietud, sino que va a encontrarse en un estado, digamos, tranquilizador, lento, pasivo, viendo lo que sucede. De esto se llega a la conclusión de que quizá en este fragmento los diálogos, todos estos diálogos que va a haber aquí,
son mucho más importantes que las acciones. De hecho, en esta parte que acabo de redondear de color rosa fucsia, se ve como ya no hay prácticamente ninguna acotación. No obstante, en esta segunda parte, las acotaciones que he puesto en color rosa fucsia determinan movimientos que son básicos y primordiales no solo para este fragmento, sino para la obra completa. Principalmente 3 movimientos. Primero, Magdalena, que inicia el llanto, que nos da la muestra de esa Magdalena que, como su nombre indica, está siempre llorando. Una Bernarda que golpea el bastón. Que Bernarda golpee el bastón va a determinar, no solo en este fragmento, sino en toda la obra, su autoridad y su despotismo. Es una persona déspota, es una persona fría, es una persona autoritaria. La gran acción siguiente que hay después del bastón es cuando Bernarda arroja el abanico al suelo. Esto va a producir una inquietud en el público, porque este acto es mucho más violento que los que han venido sucediendo hasta entonces. Y es la última acción que vamos a tener dentro del grupo de mujeres que van a empezar un diálogo que, como he dicho, sea la parte importante, sea la parte que el autor quiere que en ese momento no se distraiga la atención del público, sino que la atención del público se centre en ese diálogo, ¿no? Arrojar el abanico al suelo es tremendamente cautivador para el público. Un público que ha dejado muy atrás ya los movimientos escénicos, la salida de esas mujeres, que además no ha sido un movimiento con una acción vigorosa, es una pasividad interrumpida por un golpe de bastón y por un abanico que se va al suelo con desprecio, con desdén y al mismo tiempo con autoridad. Voy a escribir aquí desprecio para que no se les olvide, ¿no? Es también un acto tirar de violencia, tirar un objeto que determina que además Bernarda es una persona violenta. Está llena de rabia. O sea, la forma de tirar el abanico está llena de rabia. Fíjense que incluso aunque Martirio a continuación le va a ofrecer un abanico que parece que no hay más acciones, pero sí las hay. Lo que pasa es que están determinadas por el diálogo. Entonces dice, tome usted el mío. Aquí, evidentemente, hay una acción que ya no se va a molestar el autor, Lorca, no se va a molestar en determinarla mediante una acotación, puesto que primero se sobreentiende y segundo, ya no es importante para Lorca dejar claro el movimiento escénico en esta última parte. Con esta falta de movimiento escénico, quiere priorizar el diálogo, tal y como hemos dicho hasta ahora, solamente interrumpido por una única acotación, que es la actitud con la que Adela, un personaje que en este fragmento solo va a decir esto, pero que va a ser determinante e importantísimo en la obra completa, una actitud con la que Adela responde a sus hermanas cuando se quejan de que tienen que hacer el ajuar y Magdalena muestra su desdén ante ponerse a abordar todo ese ajuar. Y esto es lo que habría que comentar con respecto a las acotaciones. Con respecto a los diálogos, lo prioritario de los diálogos es hablar de los personajes. Evidentemente, y por cuestiones de tiempo, hay que dedicar la mayor parte de esta parte del comentario a Bernarda. ¿Qué es lo que podemos ver de Bernarda en este texto cuando vamos a comentarlo? En este texto vemos que Bernarda es una mujer hipócrita. Ojalá tardéis muchos años en pasar el arco de mi puerta. Andar a vuestras cuevas. Y entonces llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. Demuestra que es una persona que desprecia a todo el pueblo, que mantiene las formas de cara a todo el mundo, pero desprecia profundamente a todo el mundo. Luego, entre otras cosas, porque se siente superior a todo el mundo. Ella cree que es mucho mejor que todas las mujeres que han venido a darle el pésame. Además, Bernarda tiene una forma de expresarse, dice, igual que si hubiera pasado por ella una manada de cabras, siempre animalizando al resto de las personas. Eso no deja de ser un modo que tiene Bernarda de sentirse superior
y de infravalorar a todo, al resto de las personas que le rodean. Realmente lo importante, lo único que vale es lo que ella piensa, lo que ella dice. Y eso también se ve en esas tradiciones a las que Bernarda se aferra, como eso, ¿no? En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle, ¿no? Esos 8 años de luto son propios de pues, las tradiciones de su época y que ella va a mantener a fuego porque su honra está en conseguir esas otras tradiciones. Lo mismo sucede con el abanico. Pues el abanico no es lo mismo uno que tenga flores, sino que como está de luto tiene que ser uno negro. Lo otro, fíjate que dice, aprende a respetar el luto de tu padre, lo otro le parece una falta de respeto. O sea, utilizar un abanico con flores le parece una falta de respeto. Y además Bernarda deja claro ese poder autoritario que se veía con el bastón cuando dice aquí se hace lo que yo mando. Y además quiere con Magdalena, cuyo nombre representa exactamente lo que quiere representar, ese personaje del nuevo evangelio que llora, que limpia los pies de Jesucristo con sus lágrimas, pues igual, del mismo modo, Magdalena llora casi constantemente. Por eso Bernarda, desde el comienzo de este fragmento, a Magdalena le manda a callar cuando va a llorar. Y esto es interesante porque demuestra precisamente ese maltrato, esa forma en que Bernarda trataba a sus hijas, que es una forma despótica y una forma fría de tratar a las muchachas. Luego podemos hablar de la Poncia, de cómo la Poncia siempre es la única que tiene valor para enfrentarse a Bernarda. Se enfrenta en distintos momentos, pero no de lleno, no de forma directa, porque sabe que no va a servir de nada y que lo único que va a lograr es que Bernarda la trate peor. Pero es la única que tiene la posibilidad de plantarle cara a Bernarda y decirle que las cosas no son como ella está pensando. Y tanto es así que primero trae la bolsa de dineros que han dado los hombres, a los que no se les ve en ningún momento, en todo momento se les nombra, pero no se les ve, y la que anima a Bernarda sobre hasta qué punto esas tradiciones se están cumpliendo, porque ha venido todo el pueblo, como dije antes, como símbolo de estatus social. Por último, dentro de la parte que se corresponde con el análisis de los diálogos y de los personajes, destaca principalmente de todas las hijas, destaca Magdalena. Magdalena en este fragmento muestra una actitud derrotista, una actitud desesperanzada, ¿no? Porque Bernarda les manda a hacer el ajuar y dice que Magdalena puede abordarlas porque es la que mejor lo hace. Y Magdalena dice, lo mismo me da. Esa actitud de Magdalena no representa, aunque no haya ninguna acotación que lo demuestre, ninguna acotación que lo sostenga, no es lo mismo me da de lo voy a hacer de mil amores, sino es una situación de dejadez y de desesperanza por lo que dice a continuación. Sé que no me voy a casar. Y Magdalena además muestra que está cansada, que odia estar ahí encerrada y que preferiría hacer cualquier cosa antes que estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Cuando veamos los recursos veremos hasta qué punto es importante esa idea de la sala oscura. Y bien, esto es todo con respecto al primer fragmento de la casa de Bernarda Alba. Mucho ánimo, mucha suerte, a escribir de forma personal y verán cómo todo sale bien.